Pues basándonos en la experiencia que has tenido ya al frente de una ciudad como Panamá, con esa versatilidad y con esa también necesidad para poder llevar los grandes temas adelante en una ciudad que es muy compleja porque pues, recibe mucho tráfico internacional, es reconocida por sus grandes negocios, tiene ahí grandes comercios, grandes industrias. No puedo evitar más que hacer ciertos paralelismos con nuestro estado de Nuevo León y nuestra zona metropolitana, porque pues al final del día lo que queremos en esta interacción es compartir puntos de vista urbanos, porque creo que una adecuada planeación urbana es lo que se necesita hoy en día, hoy que cada vez estamos viendo que la dinámica del urbanismo tiene que cambiar, lo comentábamos. Salimos a las calles todos los días acá y vemos que pues las problemáticas y las quejas de la ciudadanía son muy similares. Por todos lados vemos que son los temas de inseguridad, temas movilidad públicos, de atención ciudadana. ¿Por qué? Porque al final del día yo creo que más que cualquier otra parte de la administración pública es el municipio el contacto más directo que tiene el ciudadano con la administración pública. Son las necesidades más reales, es el diario vivir, pues. La solución a la inseguridad en las ciudades tiene que ver no solo con la labor policíaca, sino también con la justicia y labor social. Gran mayoría de la inseguridad que vivimos es producto de la desesperación de muchísima gente y que gran medida de la inseguridad la podemos combatir a través de las oportunidades. Este febrero pasado, antes de que estallara toda esta contingencia global y tuviéramos que aislarnos, tuvimos ahí la oportunidad de organizar un foro de seguridad con la participación de autoridades, de expertos a nivel nacional, internacional. Nos juntamos muchos legisladores locales de todo el país. En lo que todos sí coincidimos es que en la reconstrucción del tejido social es uno de los ejes prioritarios para la seguridad. Ahora, tú como alcalde trabajaste mucho en este sentido. ¿Cuáles fueron las acciones que a tu juicio te dieron los mejores resultados? Me parece fundamental en el tema de seguridad que preocupa tanto a nuestros países en América Latina, no circunscribirnos exclusivamente al enfoque represivo, a que sea todo desde la policía y por la policía, sino que especialmente desde los gobiernos locales hay que tener una visión más integral y entender que no vamos a resolver las causas que generan delincuencia si no resolvemos antes los graves problemas sociales y de inequidad que hay en nuestras ciudades. Desde esa perspectiva, digamos que me tomé el trabajo de prepararme y de conocer la experiencia de ciudades con modelos de gestión exitosos en temas de seguridad. Y en ese sentido nos tomamos el trabajo de conocer más sobre Medellín, sobre Guayaquil, que son dos gestiones alcaldicias que han tenido continuidad a lo largo de varias administraciones y que realmente, a mi juicio, han sido modelos para el resto de América Latina. Realizamos también lo que llamamos los talleres comunitarios. Fuimos a 100 comunidades distintas del municipio, del distrito capital. No fuimos nosotros a plantearles los problemas, sino a escuchar de parte de ellos cuáles eran los problemas. Y en muchas de estas comunidades nos hablaron del tema de seguridad como una de sus principales preocupaciones, pero lo enfocaban, Donaldo, desde la perspectiva de oportunidades para los jóvenes, de oportunidades para las madres, de tener, por ejemplo, un centro preescolar donde poder ellas ir a trabajar y saber que van a estar sus hijos recibiendo una atención adecuada, desde la perspectiva de iluminar los barrios, porque un barrio sin una buena iluminación pública, un barrio oscuro, es un barrio inseguro. Nos pedían especialmente espacios deportivos, pero también en alguna medida espacios culturales. Y en función de eso, ya como alcalde, con todo ese estudio previo, esa determinación de experiencias exitosas en otros países y otras ciudades, donde nos enfocamos principalmente en el aspecto social, a los barrios con más necesidades, como se dice en Medellín. O sea, la inversión tiene que enfocarse precisamente allí donde hay mayores carencias. Y desde esa perspectiva se trabajó en desarrollar proyectos integrales en algunas comunidades que incluyeron centros deportivos y culturales,
trabajar en las escuelas. Establecimos un programa que en alguna medida lo trajimos de una experiencia brasileña que llamamos Puntos de Cultura, donde en las escuelas, después de las horas de clase y fines de semana también, el municipio entraba a dar una oferta artística, cultural variada para los jóvenes, diversa de acuerdo a las comunidades, donde dábamos desde robótica hasta aprender a tocar guitarra. Y yo creo que Puntos de Cultura es quizás uno de los esfuerzos más valiosos y de mejores resultados que llevamos de los proyectos de recuperación de barrios. Por ejemplo, hablando acá de Panamá, acá una realidad de muchos barrios que nosotros llamamos asentamientos informales, ¿no? Sí. De gente que ha ocupado terreno público o privado y que ha construido sobre él barriadas inmensas sin una planificación previa, sin autorizaciones legales, y hay una carencia total de servicios públicos en estas comunidades. Entonces, cuando hablamos de recuperación de barrios, estamos hablando de intervenciones que van desde la construcción de lo que nosotros llamamos caminos peatonales, iluminación y también pues la construcción de espacios deportivos, culturales. Nosotros tratamos siempre de que fuera algo integrado, no un espacio exclusivamente deportivo o exclusivamente cultural, sino complejos que combinaran ambas cosas y le ofrecieran a los jóvenes la oportunidad de hacer varias cosas a la vez, de poder desarrollar todo su potencial. Parte también de esta tendencia de las nuevas dinámicas de urbanismo van a la proximidad urbana por encima de la movilidad urbana en términos de largo plazo. Es decir, entre más podamos procurar que la gente viva toda su vida de manera integral relativamente cerca, pues puede ser mucho más fácil para pues, disipar toda esa congestión a veces que tienen las grandes ciudades por tanto tráfico vehicular, o a veces que el propio transporte público, el sistema de transporte público no se da abasto. En este caso, pues me imagino que también se ha procurado tener un crecimiento de esa forma, o cómo solucionan los grandes retos en materia de movilidad urbana. La ciudad de Panamá, el área metropolitana es más o menos 1.7 millones de habitantes. Casi la mitad de la población vive en el área metropolitana. Es un área que tiene baja densidad, se ha extendido y donde, como te decía, hay mucha informalidad. Hay muchos barrios que han crecido de manera informal, por lo tanto de manera no planificada, y también la parte formal también ha crecido con algo de improvisación, comenzar a planificar, a ver la ciudad a largo plazo y de manera integral. Eso fue una de las cosas que nosotros nos pusimos como meta. Hubo un momento en que el urbanismo veía la ciudad como un centro donde se concentraba los puestos de trabajo y la vivienda estaba en las periferias. Periferia. Sí. Pero esto la verdad es que, o sea, al final del día ya vemos que como modelo de planeación urbana fracasa, porque terminamos teniendo muchas ciudades fantasma, porque son prácticamente ciudades dormitorio. Al menos aquí en la zona periferia del área metropolitana vemos que pues, únicamente hay movimiento, sobre todo en la congestión del transporte público se ve a altas horas de la mañana, a altas horas de la noche, y prácticamente durante el día las casas están desiertas. Proporciones guardadas es la realidad de Panamá y de muchas ciudades latinoamericanas. La gente vive en la periferia y trabaja en el centro. Y esto genera grandes congestiones a las horas pico, en la mañana y en la tarde-noche, y gente que pierde horas de su vida cada día en el transporte público o en vehículos privados, ¿no? Esa es la realidad de muchos países de América Latina. Y la nueva visión del urbanismo es precisamente, como tú señalabas, es que no vamos a resolver el problema de movilidad en la ciudad ensanchando las calles o haciendo puentes vehiculares sobre puentes vehiculares, sino empezando a planificar la ciudad de una manera distinta. Estuve en Singapur y allá nos decían, el criterio de urbanismo de ellos es el siguiente, que un barrio debe combinar tres cosas:
vivienda, trabajo y entretenimiento. Que la gente debe ser capaz de conseguir en su barrio las tres cosas. No que el barrio sea donde vivo y donde trabajo es en otro lado distinto y donde me voy a entretener es en otro lado totalmente diferente, sino que yo tenga la oportunidad de poder vivir, trabajar y entretenerme con mi familia en el mismo lugar, en el mismo barrio. Hacia allá es donde va el urbanismo hoy en día. Es difícil hacerlo en una ciudad que ya está construida bajo otra lógica. Ese es un gran reto. Pero se puede. Pero lo que sí hay que entender en nuestros países, en cualquiera de nuestras ciudades, varias administraciones, hay un momento que tiene que ser el punto de partida. Hay un momento donde tienes que empezar. Y yo creo que para algunas ciudades es demasiado tarde. Sí, sabemos que el modelo es insostenible, eventualmente vamos a tener que aplicar los cambios. Preferible que empecemos a hacerlo ahorita antes de que sea demasiado tarde. Muchas veces la gente en la política espera los resultados ya. Aquí necesitamos en los gobiernos gente que tenga la visión a más largo plazo. Y en ese sentido, entender que hay que construir los consensos, por supuesto, pero que hay que tomar decisiones y que hay que empezar los trabajos, hay que empezar ese camino de transformación, porque todavía hay mucha gente aquí en Panamá, por ejemplo, que todavía está bajo la cultura del carro, bajo la cultura de que lo que se necesita es más carriles, más puentes vehiculares y menos espacio peatonal. No, que la gente no camina, que la gente lo que anda es en carro, y la realidad no es esa. Pero hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiar ese chip. Bueno, aquí de hecho tenemos una gran similitud en ese aspecto. Durante muchos años, y era un tema hasta cultural, era una meta, yo creo que hasta social, el llegar a tener un vehículo, y se nota en el diseño de las calles, en toda la zona metropolitana, empezando por el hecho de que hay muy pocas banquetas, o las que se tienen son, por mucho, muy deficientes. Hay una muy mala cultura en cuanto a la accesibilidad, no se ven, o sea, a menos de que sean en centros urbanos un poquito más recientes, no se ve una accesibilidad para gente, por ejemplo, con una discapacidad motriz. Pues ante esto yo creo que también tenemos nosotros que diseñar soluciones paralelas, ¿no? Porque no es nada más el cambio en la política pública, y aquí yo creo que lo seguiré diciendo hasta el cansancio, sí tiene que haber también un cambio en el paradigma de la gente, tiene que haber un cambio de cultura, ¿no? Y de hecho aquí quiero hacer una liga con una pregunta que nos están haciendo aquí en el chat. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las ciudades deben hacer cambios en la manera de transportarse las personas. Pues obviamente estamos ahorita hablando de la situación actual de la pandemia, sin embargo, se me hace muy interesante porque se ha recomendado el uso de las bicicletas para el distanciamiento, pero más allá de los cambios actuales, para la contingencia actual, sí es también una tendencia en este esquema de lograr la proximidad urbana, el incentivar que las ciudades, sobre todo en los distritos en donde haya una gran concentración de densidad, se procuren los medios de transporte no motorizados. Todavía no llegamos a eso. Yo ya veo que en la Ciudad de México ya hay grandes partes donde incluso la gente puede rentar estos scooters, como en muchas otras partes del mundo. ¿Cuáles son los retos, sobre todo en una ciudad como Panamá? El cambio cultural, pero también las adecuaciones legales, primero, y después también obviamente de infraestructura, para poder lograr lo que se le conoce como las avenidas completas, ¿no? Que es esta avenida con una buena porción también para un carril de ciclismo y vehículos no motorizados, una buena porción para la acera. Hay demasiada resistencia. ¿Cuáles son los grandes retos para poder lograr estas transiciones hacia la movilidad sustentable? Lo que tú mencionabas, Ronaldo, el cambio cultural es quizás el más importante. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de conocer y conversar con Antanas Mopus, exalcalde de Bogotá, sí. Y precisamente él me mencionaba que una de las grandes enseñanzas que él había sacado como alcalde es que los cambios reales no son cambios de infraestructura, sino cambios culturales. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad del carro. Sí, hay que hacer infraestructura, pero también hay que replicar como un mantra el tema de que en una ciudad lo que se moviliza no son carros, lo que se moviliza son personas. Así es. Las personas se movilizan en distintas maneras, pueden movilizarse en distintas maneras.
que tenemos que, como lo vio y lo manifestó el exalcalde de Peñalosa, también de Bogotá, que una ciudad moderna no es aquella ciudad donde hasta los pobres pueden comprar carro, sino la ciudad en donde hasta los ricos montan transporte público. Yeah. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la prioridad para un gobierno debe ser el transporte público, las formas opcionales de transportarse, ya sea peatonal, bicicleta, y por otro lado, pues ir creando esa conciencia colectiva, trabajar como lo hicieron en Curitiba, y lo empezamos a hacer nosotros con una fundación en Panamá en las escuelas, de ir cambiando la educación vial de los niños. Ya los adultos, muchos vienen con ideas ya preconcebidas y que se les han estado metiendo desde hace muchos años, pero en los niños sí hay la oportunidad de empezar a trabajar a que vean las cosas de una manera distinta. Vamos a entrar ahora al inescapable tema, la pandemia global del COVID-19 y cómo con esto pues vino a cambiar la realidad de todo el mundo. Y si antes veíamos que los grandes temas se centraban, sobre todo hablando de la ciudad, el día de hoy en todos lados la charla es sobre la reactivación económica y los grandes saltos cuánticos que hemos tenido que dar en medios telemáticos y en formas de comunicarnos, que muchas de estas cosas que a pesar de que ya estaban a nuestro alcance, como que no nos aventábamos mucho que digamos. Yo creo que si no llegaba este tema, realmente no hubiésemos adoptado las medidas para sesionar las comisiones de dictamen legislativo de manera virtual. Sí. Y no tienes idea lo mucho más productivos que nos hemos vuelto a raíz de que se adoptó esta medida virtual. Es impresionante. Y hoy, pues entre risas lo dijimos, pero que sí se me hace que las sesiones en línea llegaron para quedarse, porque en gran medida sube mucho la productividad, se pierde menos tiempo pues en cosas innecesarias. Y yo creo que esto en gran medida pues también nos hace ver que el gran futuro está en aprovechar al máximo las tecnologías. Y aquí en este tema yo quiero preguntarte, ustedes hoy tienen uno de los sistemas de cámaras de vigilancia más reconocidos en toda América Latina. Ciertamente muchas ciudades de México han querido también tener grandes capacidades tecnológicas de videovigilancia. Mi pregunta es, ahora con este tema y en materia de seguridad pública, ¿hacia dónde va la tecnología y la seguridad pública hacia el futuro? Yo te diría que uno de los grandes debates de los próximos meses y años va a ser ese choque entre la seguridad ciudadana y el derecho de privacidad. En lo personal, considero que nosotros sí tenemos que considerar renunciar a algunos espacios de privacidad, por decirlo así, en las áreas públicas para beneficio de la seguridad. Y en el tema que mencionaba de China, también en Corea, en Taiwán, precisamente todos estos aplicativos todas estas aplicaciones sirvieron para dar un mejor seguimiento de las personas que habían dado positivo y de poder realmente tener un confinamiento más selectivo y no hacerle el daño tan grande que se le hace a la economía cuando hace un confinamiento arbitrario, general, y prácticamente cierras todas las empresas. Yo te diría que hay mucho futuro para esto. De la experiencia nuestra, una de las principales lecciones sería que un centro de videovigilancia no debe ser visto como algo exclusivamente dirigido a los temas de seguridad desde la perspectiva de combatir la delincuencia, sino que un centro de videovigilancia ayuda para muchos otros aspectos. El control de precisamente los temas de movilidad en la ciudad, de limpieza, de recolección de residuos, de identificar, por ejemplo, nosotros encontrábamos áreas críticas en donde había problemas de iluminación y podíamos así coordinar en mejor manera para resolver ese problema de iluminación en esa área
que estaba propiciando la inseguridad allí. Sea todo un centro de recolección de inteligencia. Exacto. Y también en lo personal, considero que estos centros de videovigilancia tienen que estar en los gobiernos locales y no en la policía, sea nacional o... ¿Por qué? Porque también las cámaras sirven para ejercer una fiscalización sobre la labor de la policía. Ah, una fiscalización. Sí, porque hay temas... En toda institución hay manzanas podridas. Nosotros en los centros de videovigilancia lamentablemente agarramos policías pidiendo lo que aquí llamamos coima, no sé cómo le llamarán en México. Pues, la mordida. Sí, la mordida. Pero también podíamos comenzar a medir el tiempo de respuesta de la policía. Si nosotros estábamos viendo que había una situación sospechosa o se estaba cometiendo un delito y teníamos a la gente de la policía mismo en el centro municipal, le comunicábamos el incidente y nosotros podíamos ver cuánto tiempo demoraba la policía en llegar al lugar. Y poder hacerle un reporte a la policía, oye, estás demorando 15 minutos, lo podrías hacer mejor, y poder decir 2 meses después, oye, ahora estás demorando 10 minutos, hay mejoría, y poder hacer, como dijiste, esa labor de inteligencia para ir mejorando paulatinamente el servicio a la comunidad. Y no solamente de la policía, reitero, sino de los estamentos encargados de la recolección de residuos, de los encargados del mantenimiento de los espacios públicos. O sea, había una visión más integral que solamente ver los temas de delincuencia. Hay una anécdota que me dio mucha risa cuando me la contó una alcaldesa de aquí de Nuevo León. Dijo que cuando le puso las cámaras personalizadas a sus policías, la recaudación de multas subió un 700%. ¿Seguro? Así que sí había bastante mordido entonces, que ya después ya cesó. Pero es increíble cómo la tecnología ayuda mucho para un tema más de administración holística, no nada más de seguridad pública. Así es, así es. En lo personal también creo que para mí el siguiente paso después de las cámaras, que como dije, hay que hacer una labor de mayor fiscalización del trabajo policial. Yo creo en los GPS, en los carros de la policía y en todos los vehículos públicos, de hecho. Yo creo en los policías con cámaras en su solapa, de manera tal de que uno pueda, incluso para ellos mismos, si hay una denuncia de abuso policial, tú puedas decir, aquí está el video. Aquí está mi defensa, claro. Me interesa mucho conocer de manera general tu experiencia de haber sido alcalde en la ciudad de Panamá. Yo sé que tú también antes de eso fuiste legislador, pero me gustaría saber en tu caso y sobre todo también qué tanto se batalla allá en lidiar con otras figuras, con otros alcaldes en un área metropolitana, la coordinación, qué tan buena es, qué tan mala es, porque aquí es pésimo. Bueno, mira, yo te diría que la experiencia de haber sido legislador, diputado, como le decimos acá, realmente fue muy valiosa para la gestión. Por un lado, pues conocer bien cómo opera el Estado desde la perspectiva del gobierno central. Yo participaba mucho en las comisiones de presupuesto de la Asamblea y pues eso te da un conocimiento bastante amplio del funcionamiento de la burocracia estatal. Y por otro lado, quizá una de las habilidades más importantes que aprendí en la Asamblea fue precisamente la construcción de consenso, ¿no? Entender sí. que a veces tú vienes con una idea y es como, ese proyecto de ley es como tu hijo, ¿no? Tu bebé, sí. Es tu bebé y a ti te gustaría que el proyecto saliera tal cual lo presentaste, pero muchas veces para lograr los votos tienes que hacer concesiones en algunos temas para avanzar y es quizás una de las lecciones más importantes que saqué de mi periodo como legislador. El sistema en Panamá, no sé cómo es en México, pero el sistema en Panamá funciona de una manera tal que tú puedes resultar electo y no tener mayoría en el consejo municipal.
porque son elecciones que no van amarradas una con la otra. Son el mismo día, pero tú puedes ganar la alcaldía y el partido contrario tuyo ganar la mayoría en el consejo municipal. Entonces es interesante. Acá, Sí, acá por lo regular es una misma planilla. Acá en Panamá no es así. En un consejo municipal de 23 concejales y solamente 5 eran de mi partido. 5. ¡Ay, Dios mío! Los otros 18 eran de oposición. Y la verdad es que la escuela de la Asamblea Nacional me sirvió mucho para lidiar con esa situación y poder llevar una gestión exitosa sin mayor contratiempo con el Consejo Municipal. Se puede decir que en 5 años casi todas las votaciones fueron unánimes, porque hubo esa posibilidad de conversar, de llegar a consenso, de no imponer posiciones, sino buscar siempre construir una posición en común, ¿no? Claro. Eso es valiosísimo, porque a lo largo del camino pues te das cuenta que no puedes solo. O sea, yo sé que no puedo solo, yo sé que en gran medida mis resultados son producto del trabajo no solamente de mi persona, sino de todo mi equipo de trabajo, mujeres y hombres que también se parten el lomo por el Estado. El servicio público debe ser un sano equilibrio, ¿no?, entre administrar lo que hay y el ser intrépido o ser a veces un poco temerario para buscar transformar la realidad. Muchas veces se dice que el gran reformador nunca es bien recibido, o que el profeta, o que uno nunca nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero hay veces en donde pues, no solamente está la oportunidad, está la obligación de tomar las decisiones difíciles. En tu experiencia, ¿cómo es este proceso de toma de decisiones? Mira, lo primero que te diría es que algo que aprendí de Medellín es que tan importante como el resultado final, como la obra final, es el proceso por el cual llegaste a ese resultado. Tú puedes tener en tu mente la idea, voy a construir este gran centro cultural y tener los mejores planos del mundo, pero si tú llegas a la comunidad y simplemente construyes el centro cultural sin involucrar a la comunidad desde el principio, sin que la comunidad decida que eso ella también lo quiere, al final vas a construir una instalación que va a estar vacía, de la cual la gente no se va a apropiar. Entonces, el proceso es sumamente importante en todo esto. Además, desde la perspectiva de la continuidad. Acá en Panamá hay reelección. En Colombia, por ejemplo, no hay reelección. Sin embargo, el proceso que se inició en Medellín ya lleva casi 25 años y el fondo del proceso ha continuado. Los estilos han sido distintos. Ha habido variaciones, pues, por supuesto. Cada alcalde viene con su manera distinta de ver y de hacer las cosas, pero la estructura principal de la lógica que ha llevado los cambios allá ha continuado. Eso es fundamental. Nosotros quisimos hacer eso. No ha sido tan exitoso porque el nuevo alcalde no le ha dado continuidad a muchas cosas, pero el éxito de lo que nosotros hicimos yo lo veo en que gente, incluso de partidos distintos al nuestro, está exigiendo que le dé continuidad a lo que nosotros hicimos. Ah, fantástico. Porque no lo ven como las iniciativas de Blandón, sino como unas iniciativas que eran favorables para la ciudad, de la que ellos formaron parte en el proceso de discusión, ¿no?, y de formación de esas políticas públicas. ¿Consideras entonces que así se pone en marcha una visión a largo plazo, con consensos, construyendo, haciendo que también, o sea, que la oposición también se apropie del proyecto de la ciudad? Así es, y no solamente la oposición, porque no podemos dejar esto en términos de partidos o movimientos políticos, sino del ciudadano común y corriente, que la gente de las distintas barrios, comunas, realmente sientan que ese proceso que se inició es de ellos también, porque ellos pusieron su parte, su opinión. Para mí lo bonito del proceso que estamos viendo ahora en Panamá, después de la administración nuestra de 5 años que es acá, es ver a gente que incluso cuando yo era alcalde no estaban al 100% conmigo en lo que yo hacía, pero que ahora defienden los trabajos que hicimos, porque entienden que son beneficiosos para la ciudad. Me ha resultado muy enriquecedora esta charla, y muchas gracias por compartir tu experiencia. Me gustaría ahora que pensáramos un poquito a futuro y en lo que viene.
porque además de lo que ya conversamos, ¿cuáles consideras tú que son los grandes retos que vienen para las capitales y las grandes ciudades de América Latina? Porque como platicábamos hace rato, las ciudades de América Latina tienen ciertas particularidades que no se ven en otras partes del mundo. Somos muy especiales por acá y el crecimiento urbano ha sido de cierta forma muy similar en las grandes capitales del mundo y en las grandes ciudades de América Latina. ¿Cuáles son los grandes retos que nosotros como región, sobre todo en materia urbanística, nos vamos a enfrentar en los años por venir? Donaldo, yo creo que la crisis del coronavirus ha desnudado una serie de deficiencias en todas nuestras ciudades. La principal de ellas, las enormes desigualdades sociales que hay. Yo diría que hacia futuro, una de las primeras cosas es que no puede volver a ocurrir una crisis como esta y agarrarnos desprevenidos. Claro. Tenemos que empezar a trabajar en planes, en ser resilientes, en prepararnos para cuando otra situación similar a esta ocurra, ya sepamos cuáles son los protocolos de actuación, cada cual sepa qué le toca hacer, y que no estemos improvisando como hemos hecho y que ha costado mucho en vidas humanas, en costo económico y social para toda América Latina. Por otro lado, precisamente para empezar a cerrar esas brechas de inequidad que hay en América Latina, hay dos temas que para mí son fundamentales que tenemos que empezar a discutir. Uno es lograr acceso a Internet en el 100% de los hogares. Lo mencionabas tú hace un momento, Donaldo. Ahora mismo muchos estamos recurriendo a herramientas como el Zoom, como el Instagram y otras más para poder seguir activos y en muchos colegios de educación pública, por lo menos la experiencia que hemos tenido en Panamá, prácticamente la educación se ha suspendido porque muchos jóvenes no tienen internet en sus casas. Y en América Latina, lamentablemente, es la realidad de casi el 60-70% de los hogares. Mientras en Estados Unidos tiene una cobertura del 70 y pico por ciento, en Corea del Sur 100% desde hace 20 años. 100%. En América Latina el promedio anda por 30 y pico por ciento. Entonces, yo creo que esa es una gran meta que nosotros nos tenemos que poner como país, como países, pero también a nivel de ciudad para lograr esa cobertura al 100%. Eso es una meta fundamental. Y el otro tema es el de la informalidad, porque si aquí el que tenía un empleo formal le está sufriendo, ¿qué podemos decir de aquel que está en el sector informal, ¿no? Entonces, realmente pedirle confinamiento, hablar de quédate en casa para gente que vive en hogares precarios, con un empleo informal, sin acceso a todos los servicios públicos. En gran medida, lo que queremos aquí es esta reactivación responsable. Esperemos que esta pandemia no se repita jamás, o al menos que la siguiente vez que nos toque, pues, porque lamentablemente lo hemos visto que cada vez es algo más recurrente. La última vez, creo que hace 10 años, tuvimos la última gran pandemia global, especialmente para aquella gente que vive el día, especialmente para la gente que no se puede dar el lujo de quedarse en casa. Es que pues tenemos que diseñar todos los medios posibles para que la economía no se frene. Hay que darle esa importancia a la conectividad, al desarrollo de infraestructuras básicas para las nuevas sociedades. Me claro es que aquí en México, pues prácticamente ningún municipio en todo el país tiene un reglamento para el despliegue de infraestructura en materia de telecomunicaciones. Entonces eso es algo que ya tiene décadas operando en el país, pero a nivel municipal todavía no hay lineamientos claros. Son muy pocas ciudades en el país las que realmente sí tienen reglas para ello y me resulta pues, impresionante. Y a pesar de que vemos grandes avances y grandes despliegues de tecnología en ciertas partes del país, vemos que, pues ahora sí que como la fotografía en el mundo, ¿no? Que ves luego de noche las zonas que tienen mucho desarrollo, mucha tecnología y donde hay de plano apagones completos,
porque no hay nada de nada, ¿no? Mira, yo casualmente estaba viendo en estos días un programa en Netflix donde estaban discutiendo el tema del acceso a Internet en los Estados Unidos. Sí. Y cómo estaba habiendo un enfrentamiento en estos momentos entre las grandes empresas de telecomunicación, a las cuales no le era rentable llevar el acceso a Internet a algunas pequeñas municipalidades en los Estados Unidos, en áreas rurales, y cómo algunas de estas municipalidades estaban poniendo su propio Internet municipal desde el gobierno local, con costos mucho más baratos, y cómo estaba habiendo pleitos jurídicos en muchas de estas ciudades entre los gobiernos locales y las grandes corporaciones. Porque la regulación en Panamá no nos permitía, por ejemplo, que yo lo vi en Washington, para poder desarrollar barrios de la ciudad. En Washington, ellos tienen una figura en donde ellos le llaman distritos de desarrollo comercial. Entonces, una de las cosas que hacían en algunos de estos barrios de Wi-Fi gratuito. Eso aquí en Panamá no se puede, porque no lo puedes hacer sin el permiso de las corporaciones de empresas de Internet. Madre mía. Entonces, nosotros lo quisimos hacer y no pudimos. Lo que nosotros sí logramos hacer fue, con algunos pequeños operadores de Internet, es poner Internet gratuito en las paradas del transporte público y en algunos parques, en un perímetro, podemos poner el Wi-Fi gratuito. Son pequeños espacios que se van ganando, pero yo creo que al final tenemos que llegar a una situación en la que nosotros realmente nos pongamos como fundamental en la estrategia de desarrollo de nuestras ciudades, que haya el mayor acceso a Internet posible. Lo estamos viendo en medio de esta crisis. Conectividad, proximidad para una mejor movilidad y sustentabilidad. Son los grandes retos que tenemos que enfrentar y que tenemos que aportar hacia el futuro. También agradecerte este espacio que nos has ofrecido para poder intercambiar, para poder conversar. Realmente te deseo suerte. Yo creo que nuestras ciudades necesitan de liderazgos innovadores, de gente dispuesta a asumir el reto del ejercicio público y de hacer transformaciones. Yo siempre lo dije, que no estaba corriendo para estar 5 años administrando lo que había y hacer bien la administración de lo que había. Creo que avanzamos bastante en 5 años en esa dirección, porque nos atrevimos a tomar decisiones a ver a largo plazo. Muchísimas gracias, en verdad, por aceptarnos esta invitación. Gracias también a todos los colaboradores que estuvieron participando en esta charla. Esperamos que sea primera de muchas. Gracias, Donaldo. Que tengas una excelente tarde. Buenas noches a todos allá. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.